Bueno, presten atención a esta terrible historia que nos lleva hasta la zona de Ñemby. Ya estamos en contacto con la fiscal Irídez Ávila para hablar con ella con relación a este hecho. Fiscal, estamos hablando de una niña de apenas 3 años que fue víctima de una brutal violación, abuso sexual, y ella ahora está luchando por su vida. ¿Esto es así? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Fiscal, ¿nos escucha? Bueno, enseguida ya estamos con la fiscal Irídez Ávila para hablar con relación a este caso terrible, por cierto, que ocurrió allí en la zona de Ñemby. Estamos hablando de apenas una niña de 3 años. El supuesto autor ya está detenido y vamos a conversar en segunditos nada más con la fiscal Irídez Ávila con relación a este caso. La investigación está en pleno curso y de alguna manera hablamos de un hecho extremadamente grave. Así es que ya enseguida nada más vamos a estar en contacto con la fiscal. No sé si la fiscal Irídez Ávila nos escucha ahora. Bueno, enseguida vamos a estar entonces con este. Fiscal Irídez Ávila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a la audiencia y a ustedes que están en el estudio. Bueno, fiscal, estamos hablando de una niña de 3 años que fue abusada sexualmente y ella está luchando ahora por su vida en el hospital de Clínicas. ¿Esto es así? Asimismo, ese es el reporte médico que indica que estamos ante un caso de abuso sexual en niños. Realmente un caso gravísimo por las consecuencias lesivas para la salud de la niña, que en este momento realmente está con un cuadro reservado en cuanto a aunque se encuentra ella. Fiscal, ¿cómo llegó la denuncia hasta la fiscalía? La denuncia justamente es consecuencia de una inspección que hacen los médicos en el hospital de Clínica a raíz de la concurrencia de la niña por otra dolencia, y en esa situación se percatan de que existen elementos indicadores de que la misma fue abusada sexualmente y de una manera tal que ahora está en riesgo su vida. Qué bárbaro. Fiscal, ¿y la información ustedes recibieron en el transcurso de esta mañana? La hemos recibido en el transcurso de la madrugada. A partir de ese momento hemos realizado diversas diligencias. Contamos con una autorización judicial para extracción de material biológico. Estuvimos en el sitio, recibimos el testimonio de la mamá. Hemos trabajado conjuntamente con la gente de la policía para identificar al sospechoso, en este caso, quien ahora ya está privado de su libertad y a disposición del Ministerio Público. Qué bárbaro. Fiscal, ¿y la madre llegó a aportar preliminarmente algún dato? Los datos que aportan no satisfacen plenamente la expectativa de investigación en razón a que la mamá, cualquier mamá sabe el estado físico de su hija cuando realiza
su higienización o cuando está con la niña. Este es un cuadro grave que evidentemente cualquier madre tendría que percatarse de esa situación. Y estamos tratando todos los elementos de condición que caen bajo nuestro conocimiento para tomar una determinación con relación a ella y otras personas que pudieran tener participación en el hecho. Qué bárbaro. Fiscal, y como nos decías al comienzo, la vida de la niña corre riesgo según los médicos. Lastimosamente es así. Estamos ante un hecho extremadamente grave, gravísimo, de toda gravedad, por darle una terminología en el sentido de graficar o de textualizar lo grave que es el hecho. Ella está en este momento prácticamente dependiendo de una evolución milagrosa. Fiscal, solamente hasta el momento el presunto autor fue detenido, se investiga también la responsabilidad de la madre. Así es, así es. Nosotros no podemos dejar de considerar cualquier situación que pudiera darse en el transcurso de las horas, porque estamos trabajando intensamente en este caso. Desde luego que cae bajo la sensibilidad de cualquiera y el interés en el esclarecimiento de esta situación. Doctora, ¿y los médicos le reportaron que al momento de la inspección ella ya directamente fue trasladada a UTI? Asimismo, ella primero estuvo en el hospital distrital acá de la ciudad de Ñemby y de ahí ella fue trasladada, pero bajo otra sospecha médica. Pero con una revisión exhaustiva ellos se percatan de que hay lesiones compatibles con un hecho de abuso, una lesión bastante grave que le tiene así actualmente a la niña. Qué bárbaro. Fiscal, ¿y el sospechoso fue detenido en su casa? En el sitio de trabajo. ¿Y es allegado a la víctima? Una persona del entorno de la casa. ¿Y él va a declarar o ya se abstuvo, fiscal? ¿O esto fue reciente? Estamos aguardando la presencia del representante de la defensa pública para que pueda asistirlo. En estos momentos él ya se encuentra en sede fiscal y aguardamos la presencia de la defensa pública para que pueda procederse a la declaración indagatoria. Fiscal, y todavía, sabemos que esto es muy preliminar todavía, ¿informaron si es que esto fue reciente o ni bien ocurrido el hecho, ya lo llevaron a la niña Ñemby o ya viene de hace unos días? Y esto probablemente sea algo sistemático, pero sí es un abuso sexual crónico en el sentido médico, por decirlo, en cuanto a las consecuencias físicas que presenta la niña. He escuchado que usted ha dicho en 3 o 4 oportunidades que es grave. Sí, es muy grave porque aparte de la edad de la niña tenemos de que ella padecía de un cuadro que la hacía imposible que ella pueda emitir ni siquiera un pedido de auxilio en el caso o que alguien pueda escuchar el momento en que ella era víctima. Es una niña que tiene un síndrome particular que hace que ella no pueda hablar, que no entiendo que tenía problemas de movilidad también. Y con 3 años desde luego es difícil que se defienda, pero la doble vulnerabilidad está en la condición en que ella se encontraba por el problema de salud también que tenía. Fiscal, qué crueldad, qué doloroso todo, ¿no? Uno, lo que nos decía, grave, gravísimo, grave. Sabemos que hay muchas cosas que no se pueden decir, pero dentro del contexto que nos está relatando, hablamos de una brutalidad terrible. Sí, es así porque, y lo digo con mucha propiedad porque he observado conjuntamente con la médico forense las lesiones que la misma tiene y a cualquiera que observa eso va a sensibilizar. Ella está con múltiples lesiones. Fiscal, ¿se va a levantar también todo tipo de indicios del lugar donde vivía esta persona? ¿Están en ese proceso? Asimismo, nosotros queremos abarcar
todos los aspectos que nos permitan recoger alguna información y que nos permita el esclarecimiento de este hecho. No vamos a poder tener, por supuesto, el testimonio de la niña, no vamos a tener otros elementos que no sea el científico y algunos elementos que podríamos recoger del sitio. Claro que sí, estamos en eso y estamos trabajando arduamente. Fiscal, estamos evidentemente expectantes de este caso terrible, por cierto. El autor ya está, el supuesto autor ya está detenido y ahora queda esperar que los médicos hagan lo humanamente posible para salvar la vida de esta niña, pero de acuerdo al informe al menos, ella está en un estado extremadamente delicado, ¿no? Así es, y lamentablemente tenemos que estar, nos resta seguramente pedir que aparte humanamente posible que hacen los médicos, que nos ayude la providencia y ella pueda continuar sana y desde luego hacer justicia por el hecho que le ocurrió a ella. Como le dije, hay un sospechoso hasta este momento y sobre ese punto estamos trabajando y la posibilidad de tener más elementos de convicción. Doctora, finalmente una consultita. Ya sobre la base de datos que fueron recabando es lo que les llevó a la detención de esta persona. Sí. La información que nosotros nos lleva a sostener de que él tendría participación surge de una cantidad de indicios que la misma madre refirió y también la hermanita de ella, que mencionó que en algún momento ella también recibió como una propuesta de la realización de ciertos actos sexuales. Y ya entra también aquí, me imagino, la Defensoría del Menor y todas las instituciones para poder velar por la hermanita. ¿Era una hermanita nada más la que tenía o hay otros más? Son niñas, una que tiene aproximadamente 10 años y la otra que está ahora en el hospital de clínicas. Y probablemente las dos hayan, o sea, la más grande también haya estado expuesta al hecho punible. En el transcurso de la mañana, al momento de solicitar la autorización judicial para la extracción del material biológico, hemos solicitado también al juzgado que dé intervención a la Defensoría de la Niñez a los efectos de justamente resguardar los derechos, porque no solamente está la niña, como ya le dije, sino la afectada, sino la otra persona también, y en el caso de que la mamá tuviera participación o conocimiento del hecho, evidentemente entraría en juego analizar otro aspecto que es la continuidad del ejercicio de la patria potestad por parte de la madre. En cuanto a la otra niña. Que como a partir de ahora ya va a recibir la contención, todo lo que significa el tema de el acompañamiento psicológico, como se da generalmente en este tipo de casos por los protocolos que ustedes siguen. Sí, también, niña, vamos a pedir nosotros una inspección física íntegra de la misma para descartar algunos aspectos que también entran en sospecha, ¿verdad?, en el caso de que ella también haya sido abusada. Fiscal, muchas gracias por atendernos, que tenga una excelente tarde. Muchas gracias y a la orden. Gracias, la fiscal Irides Ávila, fiscal de la ciudad de Ñemby. Terrible este caso, recapitulando, hablamos de una niña, nos contaba la fiscal de apenas 3 años, que fue hasta el hospital de Ñemby primeramente por otra cosa, y de allí lo derivaron hasta el hospital de clínicas, donde se constató que fue víctima de un brutal abuso sexual. Y la brutalidad, como nos explicaba la fiscal, fue tal que la ingresaron rápidamente a la unidad de terapia intensiva, ahí de pediatría del Hospital de Clínicas, donde hoy, en estos momentos, de acuerdo al informe médico que recibió la representante del Ministerio Público, esta pequeña está luchando por su vida, porque su estado es grave, gravísimo, no lo digo yo, decía la fiscal, su estado es grave, gravísimo. Y por otra parte también hay otra niña de 10 años, hermanita de ella, que ya está bajo el acompañamiento de psicólogos y los profesionales médicos también, porque se sospecha que también pudo ser víctima de toda esta situación. El presunto autor ya está detenido, así es que vamos a dar seguimiento a este terrible caso que ocurrió en el transcurso de esta jornada en la ciudad de Ñemby.